Salmo 89. El pacto del Señor con David y las aflicciones de Israel. Por siempre cantaré de las misericordias del Señor, con mi boca daré a conocer tu fidelidad a todas las generaciones. Porque dije, para siempre será edificada la misericordia, en los cielos mismos establecerás tu fidelidad. Yo he hecho un pacto con mi escogido, he jurado a David mi siervo. Estableceré tu descendencia para siempre, y edificaré tu trono por todas las generaciones. Selah. Los cielos alabarán tus maravillas, Señor, y también tu fidelidad en las asambleas de los santos. Porque, ¿quién en el firmamento se puede comparar al Señor? ¿Quién entre los hijos de los poderosos es como el Señor, Dios muy temido en el consejo de los santos, e imponente sobre todos los que están en su derredor? Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, poderoso Señor? Tu fidelidad también te rodea. Tú dominas la soberbia del mar. Cuando sus olas se levantan, tú las calmas. Tú aplastaste a Rahab como a uno herido de muerte. Esparciste a tus enemigos con tu brazo poderoso. Tuyos son los cielos, tuya también la tierra, el mundo y todo lo que en él hay. Tú lo fundaste. El norte y el sur tú los creaste. El Tabor y el Hermón aclamarán con gozo a tu nombre. Tú tienes un brazo fuerte, tu mano es poderosa, tu diestra es exaltada. La justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de ti. Cuán bienaventurado es el pueblo que sabe lo que es la voz de júbilo. Andan, Señor, a la luz de tu rostro. En tu nombre se regocijan todo el día, y por tu justicia son enaltecidos. Porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu gracia es exaltado nuestro poder. Pues del Señor es nuestro escudo, y del Santo de Israel nuestro Rey. Una vez hablaste en visión a tus santos, y dijiste, he ayudado a un poderoso, he exaltado a un escogido de entre el pueblo. He hallado a David mi siervo, lo he ungido con mi óleo santo, y con él estará siempre mi mano, mi brazo también lo fortalecerá. No lo engañará el enemigo, ni lo afligirá el hijo de maldad, sino que yo aplastaré a sus adversarios delante de él, y heriré a los que lo aborrecen. Con él estará mi fidelidad y mi misericordia, y en mi nombre será exaltado su poder. Pondré también su mano sobre el mar, y su diestra sobre los ríos. Él clamará a mí, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también lo haré mi primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre conservaré mi misericordia hacia él, y mi pacto le será confirmado. Así estableceré su descendencia para siempre, y su trono como los días de los cielos. Si sus hijos abandonan mi ley y no andan en mis juicios, si violan mis estatutos y no guardan mis mandamientos, entonces castigaré con vara su transgresión y con azotes su iniquidad. Pero no quitaré de él mi misericordia, ni obraré falsamente en mi fidelidad. No quebrantaré mi pacto, ni cambiaré la palabra de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí. Será establecido para siempre como la luna, fiel testigo en el cielo. Selah. Pero tú lo has rechazado y desechado, contra tu ungido te has enfurecido. Has despreciado el pacto de tu siervo, has profanado su corona echándola por tierra. Has derribado todos sus muros, has convertido en ruinas sus fortalezas. Todos los que pasan por el camino lo saquean. Ha venido a ser una afrenta para sus vecinos. Tú has exaltado la diestra de sus adversarios,
Has hecho regocijarse a todos sus enemigos. Has retirado también el filo de su espada y no les has hecho estar firme en la batalla. Has hecho cesar su resplandor y has echado por tierra su trono. Has cortado los días de su juventud, lo has cubierto de ignominia. Selah. ¿Hasta cuándo, oh Señor, te esconderás para siempre? ¿Arderá como el fuego tu furor? Recuerda cuán breve es mi vida. ¿Con qué propósito vano has creado a todos los hijos de los hombres? ¿Qué hombre podrá vivir y no ver la muerte? ¿Podrá librar su alma del poder del Seol? Selah. ¿Dónde están, Señor, tus misericordias de antes, que en tu fidelidad juraste a David? Recuerda, Señor, el oprobio de tus siervos, cómo llevo dentro de mí el oprobio de muchos pueblos, con el cual tus enemigos, oh Señor, han injuriado, con el cual han injuriado los pasos de tu ungido. Bendito sea el Señor para siempre. Amén y amén. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia y al aula del Señor Jesucristo y lo que están escuchando por YouTube. Como todos los sábados tenemos por costumbre, se lee un salmo y en esta ocasión le ha tocado a la hermana Diana la lectura del Salmo 89. Vivimos en una época, amados, donde la cosmovisión de la iglesia muchas veces está enfocada en Israel o en Palestina. Y algo parecido pasaba también con este salmista, amados, porque ustedes ven al final, voy a empezar por el final, él dice en el versículo número 46, ¿hasta cuándo, oh Señor, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Y la idea, amados, es que el salmista, no sabemos si fue cuando estaba por suceder o estaba sucediendo que iba a caer el reino davídico, que se escribió esto. Pero la idea es que tanto el salmista como el dispensacionalista actual tienen, por decir, la visión o la misma cosmovisión tenía el salmista con muchos de los dispensacionalistas de hoy que se enfocan en Israel. ¿Cuál es? Bueno, amado, es la misma visión, podríamos decir, que los discípulos, que tienen también los dispensacionalistas que no veían bien. O su cosmovisión, ¿cuál era? Bueno, era el reino de Israel físico. Lo mismo sucedía cuando vino el Señor Jesucristo, que querían que Él reinara físicamente ahí. Bueno, el salmista, igual que los discípulos y muchos dispensacionalistas, se enfocan en cuándo Dios iba a restaurar físicamente el reino de Israel. Por eso que el salmista dice ¿hasta cuándo? Algunos no saben si estaba en esa época que estaba por caer o cuando ya había caído el reino. La idea es que el salmista quería que el Señor restaurara el reino. ¿Se acuerdan en Hechos capítulo 1, versículo número creo que 6? Perdón. Que dice, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Bueno, eso es lo que sucede, amados, cuando se enfoca uno mal, porque en el Antiguo Testamento no había una visión clara del Nuevo Testamento, mayor revelación que tenemos hoy. Y para poder entender esto, amados, tenemos que ver un poco del pacto davídico. No sé si se acuerdan. Yo voy a grandes rasgos. Ya lo vimos hace mucho el pacto davídico, pero no me da tiempo de explicarlo. Solamente voy a tocar parte. Israel quería ¿qué cosa? Bueno, Israel quería un rey, amados. Quería alguien que estuviera liderando. Aunque Dios había prometido que venía un rey, ellos habían pedido un rey como las demás naciones. Eso es lo malo. Dios le da a Saúl, si se acuerda, y bueno, este rey, podríamos decir, reinó muy mal. Ahora el pacto davídico, el pacto que bueno, no me da tiempo de hablar, que era un pacto condicional, era un pacto incondicional, pero
el que iba a liderar, o el rey que iba a liderar, él tenía que tener una copia de la ley, y él debía liderar al pueblo con santidad. Y eso, él debía evitar que la nación se degradara, podríamos decir, moralmente o espiritualmente. ¿Y cómo lo hace esto? Bueno, amados, con esto, con el libro de la ley. Por supuesto, hoy tenemos el Espíritu Santo, ¿no? Pero él tenía que tener la palabra de Dios. Por eso que, amado, muchos, vamos a decir, gobernaron mal en esa época, porque cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, Israel sería bendecido o sería castigado según la fidelidad del rey. Ahora sabemos que muchos de esos reyes reinaron mal. Entonces en este pacto, escuche, era un pacto con el rey. El rey era el cabeza federal, el que representaba a toda la nación. Si él hacía las cosas bien, entonces todo el pueblo iba a ser bendecido. Amados, sabemos que esto apuntaba cuando habla del ungido, habla del rey, habla de mi escogido, habla del primogénito en este salmo. Amados, todo esto es muy claro que apunta a Cristo, son una sombra que está apuntando a Cristo. Es más, cuando vemos la hermenéutica del apóstol Pedro, la hermenéutica del apóstol Pablo, en Hechos capítulo 2, en Hechos capítulo 13, vemos que ellos interpretan por nosotros, porque hay algo que queremos nosotros, que la escritura se interpreta a sí misma. ¿Cómo es eso? Bueno, tenemos este pacto en el Antiguo Testamento que no se ve bien, es como una sombra, pero en el Nuevo Testamento, ¿qué hay? Bueno, nosotros no tenemos que andar inventando esto, profecía o aquello, no, porque fíjese que en el Nuevo Testamento incluso el apóstol Pedro nos interpreta por nosotros, y el apóstol Pablo también en Hechos 13 también lo hace por nosotros y nos muestra qué cosa, bueno, que apuntaba al Señor Jesucristo. Entonces eso es, vamos a decir, no era el propósito de Dios, como el salmista en esa visión que tenía, restaurar. Por eso es hasta cuándo, dice, bueno, hasta cuándo yo podría decir de acuerdo al Nuevo Testamento, hasta cuando venga el Señor Jesucristo. Apuntaba a eso. Y esto que está sucediendo en este salmo, surgió este salmo en un tiempo de crisis de la monarquía, podríamos decir, de David. Y es ahí donde se escribió. Acuérdense que los reyes empezaron a liderar mal. No, escuche bien, para poder entender este pacto a diferencia de los demás. No era un pacto nacional, sino era un pacto con un individuo. ¿Quién era? El rey. Si él gobernaba mal, ¿qué dice? Yo le afligiré a él. Entonces acuérdense, apuntaba a Cristo. Y un poco de esto, vamos a decir, es un poco a a Adán, que debía reinar. Él era un rey en el principio, en el Edén. Ni Adán, ni la nación de Israel reinaron bien. Ahora el Señor había prometido que iba a visitarle con vara. Bueno, cada uno de ellos, acuérdense que fue con Salomón, que reinó mal, porque Dios lo visitó por las transgresiones, que ellos con Salomón, con Roboán, con Acasías, con Joás, y todos esos que fueron reyes malos y malvados, Dios los castigaba. Lo malo de todo esto, amado, que cuando, podríamos decir, el rey o el cabeza federal se porta mal, ¿qué sucede? Bueno, la nación o la mujer recibe las maldiciones. Eso es lo de cuando uno lidera mal. En este caso, el cabeza federal, ¿quién era? Bueno, era el rey. Si él gobernaba mal, ¿qué pasa? Todos los que estaban ahí sujetos iban a sufrir las consecuencias. Eso es lo malo cuando un cabeza reina mal y no es liderado a la cabeza por la palabra del Señor. Y eso es lo que hacía. Pero esto apuntaba, amados, al Señor Jesucristo. Ningún rey podía liderar. Aunque usted dirá, bueno, yo conozco algunos que lideraron bien, y cuando festejamos el día del 31 de octubre, el día de la Reforma, nombramos a cierto rey. Sí, pero él lo hizo. Pero cuando terminó todo eso, todos esos volvían, acuérdese, a las mismas cosas. Eran reformas momentáneas, no había una regeneración.
de verdad. Entonces apuntaba, el Señor le había dado una promesa, había hecho un pacto en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 12 al versículo 17, que no me da tiempo, pero había prometido que desde las entrañas de David iba a venir un rey, que iba a firmar un reino, iba a edificar la casa a mi nombre y lo iba a firmar para siempre, amados. Entonces muchos dicen, bueno, fue Salomón, pero Salomón no lo hizo porque no fue para siempre, no fue afirmado. Él se desvió por las mujeres, podríamos decir, mundanas e idólatras que se lo llevaron tras esos ídolos. Y él decía, él será mi hijo, y si hiciere mal lo castigaré con vara. El Señor fue castigado, hizo mal, no, amado, porque él fue cabeza federal que nos representó y esa vara y esa aflicción que cayó sobre él fue el castigo que nosotros merecíamos por nuestra desobediencia. Y él llevó a cabo. Entonces él fue el que el Señor le promete a David a uno de tu linaje. Y él iba a ser padre. Por eso es que le dice padre, o cuando se aleja, es a causa del pecado que nos imputa a nosotros. Pero era el Señor Jesucristo solamente el que le iba a edificar casa. Yo edificaré mi iglesia, dijo. Y ahí donde venimos nosotros, amados, nosotros, el reino de Dios ya ha empezado. Lamentablemente vivimos en una época donde el dispensacionalismo y otras personas dicen, no, ya se está levantando esto, o los sacerdotes esto y aquello. No sucede. Vivimos en un ya, pero todavía no. Un reino que ha sido inaugurado espiritualmente y el rey ya está reinando en el cielo, pero también está reinando acá, donde, bueno, dentro de nuestros corazones. Él ha levantado templo, nosotros somos templo viviente. Entonces, aunque este salmista no lo conocía, o sea, no conocía grandes rasgos, nosotros tenemos mayor revelación, amados, para poder entender que el Señor, el que ha ungido, era el Señor Jesucristo. Todos estos sombras son tipos de Cristo, del rey, del sacerdote y del profeta. Él fue el único ungido por el Espíritu Santo. David fue perseguido, pero el Señor Jesucristo también fue perseguido. Eso que fue perseguido de David era apenas una sombra nada más de lo que iba a venir del Señor Jesucristo. Él es el único Salvador nuestro. Él es aquel que está reinando ahora en nosotros. Él es el Señor Jesucristo. Él es que acá ustedes, si ven acá en el Salmo, que no me da tiempo de hablarlo, pero dice que venció algunos ahí. Está hablando de la mitología cananea. Ya no me da tiempo de hablar acá. Dice que nombra que venció a Rahab ahí. Era mitología que representaba un monstruo marino. O a veces habla de ahí de otra mitología que está hablando que el Señor ha vencido. Hay otros, creo que Tabor y no me acuerdo qué otro nombra, no me quise concentrar mucho en eso. Pero la idea es esto, escuché, en el trasfondo, porque quería enfocarme más en el pacto davídico. La idea es que el Señor ha vencido todos esos enemigos. ¿Y dónde es que lo ha vencido? Bueno, estamos viendo, amados, los domingos, incluso mañana me da pie para hablar un poco de esto, que el Señor en Colosenses dice que ha vencido los principados y potestades. Y ahora Él está reinando. Se ha llevado una cautividad. Ha empezado un reino, amados. Por eso que dice, el reino era para siempre, confirmaré. Esos reinos duraban poco, amados, y se terminaban. Pero este reino que fue establecido es un reino eterno. Por eso que lamentablemente el dispensacionalismo dice, no, acá habla de un pacto eterno. Claro, pero porque su mirada está enfocada en qué, en un reino humano, está enfocado en Israel, en Palestina. Pero cuando habla de este pacto eterno que ha sido confirmado es con Cristo. Es un reino que no va a terminar, es eterno, ya ha empezado. Y ha salido lo que Dios prometió, que fue fiel, que iba a prometer, porque es acá, a mí no me da tiempo, ya lo dije de entrada, es un pacto incondicional y es un pacto condicional. Incondicional porque Dios lo iba a llevar a cabo. El hombre no puede llevar a cabo nada, pero Dios lo iba a cumplir. Es la fidelidad de Dios en cada pacto. Ahora vamos a decir, es un pacto también condicional, que tenía que cumplirlo. Esta persona, este rey debía cumplir. Escuche, este rey debía ser obediente, santo, guardar la ley. ¿Por qué? Porque si este rey hacía eso, todo el pueblo que estaba con él iba a ganar esa bendición. Y eso es lo que logró Cristo para nosotros. El rey
Entonces, eso es lo que ha logrado para nosotros. Y Él está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, que más adelante quizás lo veamos el Salmo número, creo que 110, que está hablando ahí. Y eso es un poco lo que habla este Salmo. Si ustedes, yo me voy a buscar algunos textos, como Hechos capítulo 2, versículos 24 y 25. Ustedes lo invito a que vayan a Hechos capítulo 13, pero voy a leer a Pedro. Dice así: al cual Dios levantó suelto de los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo número 25, dice Pedro: porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra y no será conmovida. Escuche, en el versículo 29 está hablando así, escuche, de este cumplimiento del pacto davídico. ¿Y cuándo ocurrió esto? Fue, amados, cuando el Señor Jesucristo se levantó de los muertos, esta simiente prometida que se había sido dado a David. Y Pedro, cuando en ese primer, no sé cómo decirle, sermonazo que él da en Hechos capítulo 2, dice lo siguiente, versículo 29. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramentos Dios le había jurado que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Amado, este tiempo ha llegado, se ha cumplido cuando el Señor se ha levantado de los muertos. Deje de enfocarse en un reino en Palestina, que va a venir esto, que va a suceder esto y aquello. Ya ha empezado el reino. Lo que sucede es que ha empezado un reino espiritual. Un ya y todavía no. Estamos esperando esa segunda venida que va a venir. Y va a reinar físicamente, pero ese reino ya ha empezado, amados. Entonces, ¿dónde ha empezado? Bueno, ha empezado dentro de nuestros corazones. Dios ha dejado iglesias locales y ministros donde lo que nosotros conocemos como un gobierno en esta tierra momentáneamente. Chico, y quizá cristianos que están en diferentes partes, pero su reino ya ha sido inaugurado. Se va a ver completamente y visiblemente cuando Él venga en su segunda venida. Bueno, amado, espero que se haya podido entender, porque el salmista veía a grandes rasgos, y vuelvo a concluir con las palabras que él decía: ¿hasta cuándo, oh Señor, te esconderás para siempre? Amados, esto fue y esto sucedió con esta nación. Cuando se quebranta y se divide las naciones, es porque ellos quebrantaron el pacto, pero Él no quebrantó su palabra. Él la cumplió. Y del rey David vino de su simiente el Señor Jesucristo. Y Él cumplió su palabra, aunque nosotros seamos infieles. Amado, Él sigue siendo fiel. Y el Señor Jesucristo está sentado reinando ahora. Y también está reinando dentro de nuestros corazones, nuestra mente, nuestras voluntades, y en las iglesias locales sanas, bien constituidas. Y algún día vendrá y descenderá este rey para reinar eternamente físico con nosotros. Bueno, que tengan un bonito día, y lo invito el próximo Salmo 90, el próximo sábado que viene, si Dios quiere.